Nunca desmayes que en el afán Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. En duras pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. De sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti. Jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Si vienen pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre el Salvador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Siempre el Salvador conmigo, nada soy sin su poder. Su presencia necesito, voy sin él a perecer. Me guiará mi Salvador, hoy en él yo confiaré. Con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre el Salvador conmigo, puédeme la fe faltar. Sus palabras me consuelan, cual él nadie puede hablar. Me guiará mi Salvador, hoy en él yo confiaré. Con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre el Salvador conmigo, ilumíneme su faz. En la calma, en la tormenta, en la lucha y en la paz, me guiará mi Salvador. Hoy en él yo confiaré. Con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré.
Siempre el Salvador conmigo, sus consejos me guiarán, hasta que esté en la orilla anhelada del Jordán. Me guiará mi Salvador, hoy en él yo confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Probad y ved. Historia de hoy: ayuno para crecer. Estoy seguro que Dios ha participado directamente en nuestro negocio, nos ha ayudado, nos ha orientado, y aunque hemos pasado por momentos difíciles, Él nos ha dado los mejores resultados. Mi papá estaba cerrando un negocio de gran valor con un empresario y recibió como propuesta de pago una hacienda de crianza de peces en un terreno de una ciudad al interior de Maranhão. Entonces, fuimos a ver el lugar en la ciudad de San Bernardo, pensando inaugurar una nueva filial en aquella ciudad. Sí, el lugar está muy bien localizado y la estructura es buena. ¿Qué piensas tú? Mira, lo que estoy viendo no es un edificio comercial, sino una iglesia adventista del séptimo día. Si ustedes están de acuerdo, pienso que debemos donar este lugar a la iglesia. Por mí está bien. Si es así, entonces también vamos a contribuir con los arreglos.
El lugar está muy bien localizado y quedará al servicio de la obra. Como no teníamos ninguna experiencia en la crianza y comercialización de peces, nuestra idea era vender toda la producción y detener las actividades de la piscicultura. Al visitar las instalaciones, vimos que había excelentes trabajos científicos dentro de los laboratorios para la preservación de matrices de generación de alevinos. La hacienda empleaba técnicos con años de experiencia en genética de las especies, producidas por una correcta manipulación en la crianza en estanques específicos para cada etapa del desarrollo. Cuando aquellos profesionales nos entregaron la información, nos dijeron que el crecimiento de los peces era el adecuado, ya que eran alimentados 2 veces al día todos los días. Entonces pudimos ver una gran dificultad. Nuestra intención era que ninguno de los funcionarios de la hacienda trabajara las horas del sábado, respetando lo que determina el 4º mandamiento. Sin embargo, los técnicos nos dijeron que si los peces no eran alimentados los sábados, habría pérdidas significativas en el crecimiento, en la ganancia de peso y en la calidad del pescado. Entonces pensé, oré, le consulté a Dios y determiné que nuestros funcionarios no trabajarían los sábados y que además los peces ayunarían en el santo día del Señor. Y una vez más vimos la mano de Dios sobre nuestro negocio. Durante el periodo de 1 año se comprobó que en vez de disminuir, los peces adquirieron mayor tamaño, peso y calidad. Ese cambio en la manipulación del alimento generó una gran economía de raciones y un mayor lucro en la comercialización del pescado. Al analizar los números, constatamos que esa cantidad de dinero extra prácticamente pagó lo que habíamos donado a la iglesia en la ciudad de San Bernardo. Queridos hermanos, no piensen que ustedes se harán más pobres por donar una parte de sus bienes a la obra del Señor. Él es fiel y sabio para bendecirlos de varias maneras, en el momento correcto y muchas veces cuando menos lo esperen. Después de algunos años, la hacienda de peces continúa muy bien. Y aquel lugar en San Bernardo, hoy ya es una iglesia adventista del 7º día funcionando y llena de actividades para el Señor. Probad y ved. Ahora los invito a participar de este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga ricamente. Tal como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor, a tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios. Heme aquí. Tal como soy
gozo estar acá juntos nuevamente, contentos de tener la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Dios ha sido bueno durante estas semanas. Tuvimos la oportunidad también de estar esta semana tuvimos una reunión con el programa de Hope Channel hispano, y lo maravilloso de todo es que pudimos hacer una grabación precisamente para la escuela sabática. Se le llama la escuela sabática práctica, y es justo es la presentación de las lecciones para el siguiente trimestre, que va a ser basada en los Salmos. Es muy linda la lección porque presenta la actitud de nosotros los humanos ante los problemas y las dificultades. Y tuvimos una linda experiencia en ese programa, y queremos decir también que Canadá tiene el programa ahora de Hope Channel, que empezará en el mes de marzo. Entonces nosotros queremos integrar tanto la presentación hispana y Canadá hecho en este país, porque en la mayoría de los casos nosotros recibimos programas y materiales que vienen de otros países, así como tenemos la escuela sabática, tenemos materiales, gracias, mayordomía, etcétera. Pero ahora lo que está haciendo Hope Channel es trabajando para que todos podamos tener la oportunidad de que aportemos para los medios sociales en la predicación profesional y también espiritual. Y bueno, fue maravilloso, tuvimos una linda experiencia, como había mencionado, y quisiéramos precisamente hoy, después del culto, igual 1:45, 2 de la tarde, depende cómo vaya nuestro almuerzo, poder reunirnos y continuar con nuestro estudio que habíamos hecho o iniciado, con la importancia del conocimiento de la palabra de Dios y sobre todo conocer a Jesús. Hoy vamos a seguir la programación que hemos hecho ya de varios sábados, que es Apocalipsis ofrece paz, y es la serie que hemos estado presentando. Hoy nos toca el tema número 21. Muchas gracias, bien atendido, ¿eh? Muchas gracias. Y el título es Demasiadas opciones. ¿Por qué la Biblia menciona demasiadas opciones? Una de las cosas que podemos ver, y vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. En el libro de Apocalipsis precisamente menciona los elementos importantes que necesitamos conocer, pero aunque el libro de Apocalipsis habla acerca de animales, presenta las bestias y muchas cosas terribles que sucederán en tiempo futuro, en el tiempo cuando lo estaba mencionando él, pero hoy las tenemos. El propósito es, dice, la revelación de Jesucristo. En otras palabras diríamos así: Jesús debe estar incluido en todo el sistema profético de la palabra. Ahora, ¿por qué son tan importantes las profecías? En tiempos de Daniel se cumplieron justamente en el momento cuando él presentó a Nabucodonosor la estatua, donde el libro de Daniel capítulo 2 menciona que la cabeza es de oro, los pechos de plata, el vientre de bronce, los muslos y las piernas de hierro y los pies en hierro y barro cocido. En ese momento se estaba cumpliendo una profecía con Babilonia. Esta serie ya nosotros la presentamos en meses anteriores. Luego aparece Juan de la misma forma. Juan menciona cosas que ya estaban pasando. ¿A qué iglesia pertenecía Juan? En el símbolo que ya estudiamos anteriormente, pertenecía a la iglesia de Éfeso. Y estas 7 iglesias que aquí aparecen representan la época de las iglesias a través del tiempo. Esto hace ver que Dios tiene control de todo lo que sucede en el planeta. Y alguien diría, pero ¿cómo puede Dios tener control de algo que se está desmoronando, que se está cayendo? Dios lo conoce todo. Dios exactamente sabe cada parte de la forma profética, y a Él le conviene que tú y yo la conozcamos para que sepamos que este mundo no va a la deriva y que al final tendremos la salvación en el retorno de Cristo, donde nos va a separar de este mundo tortuoso. Ahora, las profecías se repiten muchas veces de diferentes ángulos. Por ejemplo, en el libro de Daniel capítulo 2 aparecen
los imperios. Pero aparece también en el Daniel capítulo 7, se repite ahora con animales. Y en el capítulo 8 lo vuelve a hacer. Es un tema que ya estudiamos anteriormente. Por tanto, cuando nosotros vemos esta repetición, nos damos cuenta de que Dios quiere que nosotros lo conozcamos a Él y que sepamos de que parte de la enseñanza que debemos entender es que Dios no solamente quiere mostrarnos el presente y el futuro, sino que Dios está interesado en nuestra salvación. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 1, dice así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno: ven y mira. En estos sellos justamente estaba presentando otra vez la iglesia, no como las 7 iglesias, pero ahora lo presenta de una manera diferente. Utiliza obviamente la palabra para que nosotros podamos entender el valor de la iglesia, y lo hace presentando 4 caballos con sus jinetes. Y estos 4 caballos con sus jinetes representan 4 periodos de tiempo. Ahora, ¿cuáles son esos 4 periodos de tiempo? Porque el Señor utiliza a estos animales. Recuerden que en la Biblia presentó bestias. Anteriormente lo hizo como presentó al león, presentó a un oso, luego presentó a un leopardo y luego una 4ª bestia espantosa. Ahora utiliza a estos animales y sus jinetes. Y dice así, Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Entonces ahora ustedes noten de que quien abre el sello es el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiere decir, ninguna profecía puede ser presentada sin la presencia del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero es el que hace posible conocer el presente y el futuro, pero también darnos la salvación. Quien está interesado en salvarnos aquí y ayudarnos es Cristo, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Y ahora Él dice: ¿sabe qué? Les voy a mostrar ahora cómo es. Justamente cuando la iglesia inició y Cristo la fundó, era una iglesia pujante y de gran fuerza. Y dice la Biblia en Hechos 2:47 las características de esta iglesia. Dice: alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban de ser salvos. O sea, en ese tiempo la iglesia estaba pujante. Los hermanos, todo el mundo estaba deseoso de unirse al movimiento que Cristo había presentado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hechos 5:14. Miren la característica de esta iglesia. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. La gente quería saber acerca del Señor. ¿Y qué representaba entonces un caballo de color blanco? ¿Qué sugiere para tu mente? ¿Qué sugiere? Bueno, para nosotros el color blanco, la pureza. Exactamente. Ahora, vean lo que dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, o sea, rojo, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La iglesia en ese momento, cuando fue fundada, tenía la característica que todo era puro. Recuerden algo. ¿Cómo le llamamos a este encuentro con Cristo? El primer amor. El primer amor de la iglesia a nivel mundial era tan hermoso el ambiente que todo el mundo desearía estar y ser parte de la iglesia. Pero lógicamente que la iglesia empezó a tener cambios en el tiempo. Y de esto es lo que precisamente queremos hablar. La iglesia que Cristo fundó era lo mejor. Ahora, si quisiéramos una iglesia que fuera blanca y pura y toda hermosa y abrazos y de todo, pues tendríamos nosotros que ya estar muertos. ¿Sabe por qué? Porque eso tuvo que haber sucedido en el primer siglo. Porque eso le sucedió a ellos. Nosotros ahora encontramos a nivel mundial una iglesia separada, una iglesia dividida.
encontramos los credos y vamos a verlo a través de los siglos y la profecía, cómo esto sucedió. La iglesia con esa pureza se mantuvo del año 31 al año 100 después de Cristo. De ahí en adelante la iglesia se vino en un declive. Pero la pregunta es, ¿podía el Señor mantener su iglesia? ¿Qué piensan? Claro que sí, quería hacerlo. Era un interés. Ahora, ¿cuál era el blanco importante? Luego dice la palabra que, ¿saben ustedes cómo hacían ellos? ¿Y qué decían ellos? Decían así. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta era la iglesia más fuerte, más sólida, más unida en esos tiempos. Pero la pregunta es, ¿y qué pasó? Ahora el Señor presenta la etapa número 2 de la iglesia. Lo presenta ahora como un caballo. Noten bien, miren lo que dice ahí. Apocalipsis 6:4. Y salió otro caballo bermejo, o sea, rojo, y al que le montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Ahora la iglesia está al revés. Ahora la iglesia lo que está haciendo es dañando a los demás. Noten bien, el papel era diferente y dice así: y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Ahora el asunto era terrible. ¿Qué es lo que estaba pasando en la iglesia? Ese fue el momento difícil. El imperio romano utilizó el momento cuando la iglesia estaba floreciendo para atacarla y destruirla. Muchas de las personas fueron enviadas justamente a morir en el Coliseo, en la arena. Llevaban los leones para diversión de las personas. El imperio romano, el paganismo estaba en contra de la iglesia cristiana. Pero ¿cómo era posible esto? Porque era terrible la situación. Noten ustedes que el caballo rojo justamente fue representado para que ilustrara la situación de la iglesia, cómo se iba a llenar de sangre. Y esto duró del año 100 al año 323. Ese fue el periodo de sufrimiento. ¿Quién hubiera deseado ser cristiano en ese tiempo? Esta fue la iglesia perseguida y rechazó al cristianismo. ¿Por qué razón lo hizo? Aún durante el imperio romano, ustedes recuerdan, ¿quién murió durante el imperio romano? Alguien tan importante. Murió Jesús. Jesucristo murió en ese tiempo, en el imperio romano. Fue el imperio romano también, y durante ese tiempo que murió el apóstol San Pedro, lo mataron, lo pusieron cabeza para abajo, crucificado. ¿Y qué acerca de Juan también? Tirado en una olla grande con aceite hirviendo. Ellos querían apaciguar el cristianismo, pero dicen de que cuando ellos hacían estos puntos difíciles en la iglesia del Señor, aumentaba más. Uno de estos hombres se llamó Policarpo. Policarpo, un hombre anciano de apenas 86 años de edad, dijeron, este individuo se va a morir rápido, así que no necesita más que asustarlo un poco. Y le dijeron, si tú declaras que César es Dios, entonces tú vas a conservar tu vida. Era muy fácil, pero él dijo, he servido y he creído durante 86 años acerca del cristianismo y lo voy a negar en este minuto, diríamos nosotros. No lo voy a hacer. Y Policarpo fue quemado justamente por el imperio romano por haber aceptado y no haber declarado que César era Dios. Yo quiero decirles que era muy sencillo haber dicho, bueno, César es Dios e irme para la casa, agarrar un poco del incienso, tirarlo y ponerlo allí, quemarlo, que el humo subiera y dijera César es Dios y conservar la vida. Pero Policarpo ni siquiera se atrevió a hacer eso. La iglesia fue amenazada hasta la muerte. Nosotros no hemos vivido nada de estas cosas. Nosotros no hemos llegado a tener una persecución y una guerra terrible solamente por el hecho de ser cristianos. Sin embargo, este es un gran ejemplo que podemos ver en la palabra. Ahora, esto nos lleva a la tercera y es el caballo negro. Dice la Biblia también en el libro de Apocalipsis capítulo 6 verso 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano.
¿Por qué tenía esta balanza en la mano y por qué tenía que ser un caballo negro? Lógicamente que representaba la iglesia en un tiempo oscuro. ¿Y por qué razón tenía que tener una balanza? Y dice así: y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario. ¿Qué era un denario? El denario era justamente un día de trabajo. Con un día de trabajo con mucha dificultad, la persona podía comprar solamente 2 libras de trigo. Y la pregunta es: ¿y qué pasaba con el resto? Como que trabajes todo el día aquí en Canadá y te des solamente para comprarte 2 o 3 barras de pan. Eso es todo lo que tú podrías hacer. Dice: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. La cebada era el grano más barato. Vamos a decir, sería como el arroz. Pero no dañes, dice, el aceite ni el vino. Ahora, ¿quién representa en la palabra al pan de vida? Representa a Jesús. Él era también no solamente la palabra encarnada, sino Jesús era la palabra escrita. Cristo estaba escaso en la Biblia. Es más, la Biblia no tenía ningún valor durante ese tiempo. Entonces, lo que estaba mencionando al presentar a este hombre en el caballo negro es que la iglesia estaba en un oscurantismo, en una ceguedad, porque Cristo había sido eliminado en la palabra y por tanto la palabra ya no tenía ningún valor. Y de ese tiempo terrible que existía, de acuerdo a la escritura, Jesús el pan de vida, un denario, el salario de un día solo para comer pan. Simbólicamente, ese fue un tiempo triste para la iglesia cristiana. Se eliminó prácticamente la palabra de Dios. No se le dio lugar. Y entre ellos se levantó un hombre y aprovechó, llamado Constantino. Constantino se hizo supuestamente cristiano. Era nominalmente. Él lo que hizo fue convivir en el cristianismo, pero se complació en el paganismo. Por ejemplo, a través de la historia, los 4 primeros siglos, si usted necesita solamente ser historiador, no necesita ni siquiera ir a la Biblia, la iglesia cristiana guardó el sábado. Y quien hizo el cambio fue el emperador Constantino. Los cristianos, como leímos ya en la primera iglesia, que era la iglesia donde aparece el caballo blanco, aun cuando aparece el caballo de color rojo de persecución, luego encontramos el caballo negro. Se destruye la doctrina, se destruye el texto, se destruye la palabra, y Constantino lo hace con el propósito de congraciarse con el paganismo. Los paganos en aquel tiempo adoraban en el día del sol. Nosotros lo conocemos en inglés Sunday, que significa día del sol. Lo mismo sucede en alemán y en muchos de los idiomas era el día del sol. Y él, para tratar de llevarse bien con los paganos, él necesitaba tenerlos a ellos también de su lado. Entonces hizo el cambio de la doctrina. Pero con este cambio no solamente se hizo en relación al domingo, sino que vinieron otras doctrinas más que fueron cambiadas durante este oscurantismo. Por ejemplo, el hecho de no confesar los pecados directamente a Dios, de no tener un contacto con Él directo. Mire lo que dice la Biblia: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La enseñanza, por ejemplo, de hablar de que tenemos que tener un intercesor humano para poder llegar al cielo, o solicitar a aquellos muertos para que puedan salvarnos, fue enseñado justamente durante la época de este caballo de color negro. Ahora, entonces, ¿qué tiempo duró? Duró del año 323 al 536. Ahora, ustedes notan que la iglesia, cuando estaba pura, se puso de color rojo, que era la matanza del Imperio Romano. Ahora se convierte en una iglesia con el caballo de color negro, con este oscurantismo, y ahora entramos nosotros al caballo de color amarillo. En el caballo de color amarillo, que es la última parte que vamos a estudiar, aquí la situación se vuelve triste también. Y dice la Biblia: cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven.
y miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, con las fieras de la tierra. Ahora, en este momento encontramos a este caballo que justamente está haciendo algo. Es un caballo de ese color que representa la palidez donde no hay vida, donde es un caballo que está muerto. La iglesia está muriéndose. Ese es el punto que están presentando. Pero esta iglesia un poco rara también. El hecho es que ahora la iglesia está persiguiendo ahora. Ahora no es la iglesia perseguida del tiempo de Roma, sino es la iglesia que ahora está persiguiendo a los demás. Ahora, durante la Edad Media, dentro del periodo de tiempo del 538 a 1798, la iglesia cristiana fue perseguida. Ahora, ¿cómo fue perseguida? Se dice que la ausencia de la palabra es la mamá de las herejías. Cuando la palabra de Dios pierde la razón del estudio completo y profundo, es la mamá de todas las herejías. Durante ese tiempo, en la Edad Media, la palabra fue puesta a un lado y se trajo lo que se conoce como la tradición. La tradición es la comunicación verbal, oral, entre un líder religioso a otro líder religioso. Y esta tradición oral se hizo por encima de la palabra y por lo tanto empezó a entrar. Ahí donde se hizo el bautismo de los infantes, que no es bautismo tampoco. Se hizo, por ejemplo, la oración a los santos que dicen que están en el cielo. La creencia de la inmortalidad del alma, por ejemplo. Y otras doctrinas más que fueron entrando durante el periodo de 1260 años. Ahora la pregunta es, ¿y qué pasó? ¿Dejaría Dios a la iglesia así como estaba? ¿Qué piensan? No lo haría. Dios tendría que hacer algo. Y gracias a esto, la gente sufrió, pero cuando morían en el nombre del Señor, a pesar de todo, y estaban dispuestos para morir por una verdad como esta, entonces, mientras más morían, como los habían dejado, la semilla de la verdad seguía creciendo y muchas personas entraban en el cristianismo. Se dice que por lo menos 50 millones de mártires hubieron solamente por haber dicho que creían en la Biblia. ¿Qué le parece? 50 millones de mártires en 1260 años aproximados. Las ciudades eran barridas por las personas que simplemente por declarar yo creo en la palabra de Dios y solamente tengo mi fe en Jesucristo, era suficiente para morir. Hoy usted puede ponerlo en Facebook, usted puede declararlo en YouTube. Hoy lo estamos transmitiendo, lo estamos haciendo igual para todo el mundo. Nadie es perseguido por declarar que es cristiano o porque tiene la palabra de Dios. Sin embargo, para ese tiempo sí lo era. Y entonces se hizo lo siguiente. Durante ese periodo había un compromiso muy grande. Era la tradición, la penitencia y las indulgencias. 3 elementos tremendos. Ahora, ¿quién estaba persiguiendo? Es la pregunta. ¿Quién cree que estaba persiguiendo? El diablo estaba persiguiendo. ¿A través de quién? Al inicio lo hizo a través del Imperio Romano, pero ahora lo estaba haciendo a través de la misma iglesia cristiana. En el nombre de Cristo, con la cruz levantada y con la palabra de Dios, podían llevar a alguien a la hoguera y podían matarlo. En el nombre de Cristo, lo tomaban ellos para que fuera decapitado. Un día, en la batalla de San Bartolomé, llegaron ellos, sonaron las campanas, y esa misma noche todo el mundo estaba de acuerdo para matar a todos los que estaban creyendo en la palabra. ¿Dónde aprendió el cristianismo a matar? Lo aprendió con Roma. Y es así, cuando nosotros nos separamos de Jesús, de la palabra, nosotros nos volvemos celosos y podemos llegar a hacer cosas terribles como lo hizo precisamente la iglesia durante ese tiempo. La iglesia se apartó y la gente tuvo que huir a las montañas,
¿Han escuchado ustedes hablar acerca de un grupo que se llamaba los valdenses, por ejemplo? Los valdenses, usted puede buscarlo en Google, puede hacerlo, puede ver en internet, puede leerlo en un libro. Eran gente que su iglesia la formó en las montañas. De ahí vino el nombre de protestantes. ¿Por qué se le llamó protestantes? Porque protestaban. ¿Y a qué protestaban y por qué lo protestaban? Protestaban con todas las doctrinas falsas. Y ahí encontramos a Martín Lutero, encontramos ahí por Juan Hus, y una lista de hombres que lucharon precisamente para que se les permitiera que la Biblia fuera la única regla de fe. En nuestra iglesia, la única regla de fe que existe es la Biblia. Es la regla por la cual nosotros miramos a Jesús, Cristo nuestro Salvador, y las doctrinas de la Biblia las vemos a través de ese lente de amor y de misericordia. Pero noten algo, la Biblia también presenta estas verdades, pero es de manera progresiva. Ahora, ¿cómo podemos ver esto que es de forma progresiva? Como ellos estaban en una tremenda confusión de 1260 años, imaginémonos un cuadro como este. Supongamos de que nosotros tenemos un rompecabezas. Imaginemos un rompecabezas. Y en ese rompecabezas tenemos a Jesús. Y tenemos que unir las piezas, ¿verdad? 1260 años, lo que la iglesia realizó, la iglesia popular hizo lo siguiente. Agarró todas las fichas de Jesús, simbólicamente hablando, agarró todas las piezas y las revolvió toditas. Y cuando las revolvió, la gente no podía ver a Cristo. Por tanto, ahí fue donde nacieron todas las denominaciones como madre para todo el planeta, porque cada quien recibió y se llevó una ficha. Uno dijo, mi énfasis es el bautismo, somos los bautistas. Y otro dijo, nosotros hacemos esto, metodista, etcétera. Y no vamos a tomar tiempo para hablar de cada una de ellas. Pero así fue que surgieron todas las denominaciones por una protesta. El gran problema en este tiempo es que la protesta parece que se terminó. Ya no hay a nadie a quien protestarle. ¿Qué protestamos? ¿Verdad? Si creemos lo mismo, no tenemos a quien protestar. Pero ahora veamos cómo estas iglesias nacieron. Por ejemplo, de Martín Lutero vinieron los luteranos. ¿Ya? De Calvino, los calvinistas. O sea, cada doctrina se fue realizando. Pero la pregunta es, ¿y Dios tenía control sobre la iglesia mundial? Claro que sí. Dios quería que esto llegara a un final. No está diciendo, aunque el Señor ve estos errores, tampoco el Señor está señalando y diciendo, este se pierde y este se salva. En el amor de Dios, todos nosotros empezamos a escalar. Como cuando tú y yo subimos una grada. La verdad va en una grada. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando Jesús llama a los discípulos, ¿cómo llegaron ellos? ¿Llegaron contentos y sonrientes? Llegaron peleando entre ellos mismos, ¿verdad? ¿Qué dijo Juan y Santiago? Señor, ¿por qué no pedimos que venga fuego del cielo y los consuma? Imagínense un pedido de oración de la iglesia central. Un pedido de oración. Estos Terry no quieren aceptar nada. Vamos a orar aquí con el director de oración. Vamos a llamar al hermano Andrés que venga a tener la oración, porque vamos a orar para que el fuego del cielo los acabe de una vez. Señor, no sucede nada, necesitamos ayunar. Ese es el espíritu de estos dos pastores de Jesús. Y podemos seguir viendo la historia en la Biblia. Podemos ver los relatos. Ahora, ¿cómo llegaron ellos? Con defectos. Después de 3 años y medio, ¿se habían compuesto? ¿Qué piensan? Todavía tenían algunos problemas. Se habían compuesto bastante. Vemos al apóstol San Pedro, ya en el último día de la graduación, niega a su director, a su decano de la universidad. Dice, yo no conozco a ese hombre. Es como que tú, en tu día de tu graduación, tú tomes el birrete, lo tiras y dices, yo no conozco a este hombre. ¿Quién es este? Lo hizo públicamente y lo hizo seguramente con palabras pero terribles que no se pueden oír. Y no lo hizo una vez, lo hizo 3 veces. El amor del Señor. Vamos a ir componiendo. Viene el Señor ahora, le dice ahora, no pueden seguir predicando si no se reúnen a orar. Y ahí viene la lluvia del Pentecostés y el Espíritu Santo los bautiza. ¿Cuántos hay en la reunión? 120. Y estos 120 inspirados con el Espíritu Santo ahora tienen que salir a predicar. Y ahora se produce un evangelismo masivo en todo aquel territorio. Pero poco tiempo después
viene a Pedrito, le pasa otro problema. Y es que él sigue prejuiciado contra los demás. Y el Señor tiene que bajarle un lienzo 1, 2 y 3 veces, porque para él los gentiles eran igual que un cerdo, eran igual que un perro. Entonces el Señor, como es maestro de verdad, le presentó al franelógrafo una lista de animales como Jenny nos está llevando todos los sábados para darnos una gran lección. Bueno, en esta lista para ellos los miembros eran animales. Los gentiles eran animales. Por tanto, para Pedro no era bueno esto. Y el Señor tuvo que presentarle para decir, tiene que hacer diferencia. Cuando ellos entraron, él dijo, son humanos. Él dice, ve, aquí viene a visitarme un cerdo y viene acompañado de un perro. Para un judío eso era terrible. Por tanto, ahí podemos ver al Jesús amoroso, pasivo y compasivo. No lo enfrentó duramente, pero como un buen maestro lo llevó hasta que aprendió que él debía amar a todos. Ahora, ¿para qué nos sirve todo esto? Así hace el Señor con la iglesia. Así hace el Señor con tú y yo. Igual. Dios nos va formando con su cincel de hierro y con la punta del diamante para pulir nuestro carácter y nuestra vida y llevarnos a su imagen. Ese es el amor de Cristo que tiene para ti y para mí. Eso es lo que Él quiere. Entonces, el propósito es levantarlo. Y ahora el Señor levanta otro sello más. El Cordero, Cristo, levanta un sello. Y dice, cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? En este sello representa el cuadro de nosotros los humanos en el sufrimiento. Quiero decirle que muchas veces nosotros hemos dicho, mira tanta guerra, una guerra aquí y ahora una guerra por otro lugar. Mira una guerra Ucrania y Rusia, ahora vemos Israel también en lucha con palestinos. Y probablemente en otro momento vamos a ver otra guerra todavía. Y vamos a ver algo peor y podemos ver un terremoto, un huracán, otra peste, otra plaga. Hermanos, quiero decirles de que estamos viviendo en un tiempo en el planeta que estamos cansados de ver tanta sangre. Alguien dijo una vez, si el periódico lo tuviéramos que retorcer, dice, lo que hacemos es sacarle sangre. Porque todo está plagado de muerte y de destrucción. Entonces ellos claman, dice en esto. Ahora, dice el Señor, yo sé. Entonces, la escena del 5º sello se aplica históricamente a los periodos previos y posterior a la reforma. Ese tiempo fue un tiempo de sufrimiento, pero se aplica también prácticamente a lo que vivimos hoy de la misma manera. Y luego se levanta el 6º sello. ¿Quién es el que abre el 6º sello? ¿Quién abrió todos los sellos? ¿Quién los abrió? El Cordero. Él abre, Cristo abre el 6º sello y nos revela lo siguiente. Miré cuando se abrió el 6º sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Ahora yo quiero preguntarles, ¿dónde más aparece este texto? ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 24. ¿Recuerdan? Jesús lo mencionó. Está diciendo, estamos cada vez más cerca. La pregunta es, ¿esto ya pasó o no? ¿Qué piensan? Miren, Mateo 24. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Algunas personas piensan que la tribulación es algo que va a venir después que Cristo venga por segunda vez. Pero no es así, por una razón, porque Él dice así. E inmediatamente, esa palabra inmediatamente es algo inmediato, valga la redundancia. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, quiere decir que tú y yo vamos a padecer tribulación. Ya leímos en el texto que la iglesia fue perseguida durante el tiempo del caballo negro, el caballo amarillo, el caballo rojo. Dice, esa tribulación, después de esa tribulación de la iglesia, dice así, el sol se va a poner oscuro, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Cuándo viene el Señor? Es la pregunta. Después de todo esto,
Ahora yo quiero decirle, eso ya pasó. Y dice, y entonces se levantarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esa es la segunda venida. Y ahora dice el texto, noten bien, habla de un gran terremoto, habla del sol que se oscurece, habla de la luna que se vuelve roja y las estrellas del cielo que caen. En 1755, usted va a la historia, puede usar Google si desea, hubo un terremoto, el terremoto de Lisboa. Prácticamente el terremoto se sintió en diferentes continentes alrededor. El terremoto fue terrible. Después de eso vino un maremoto y barrió la ciudad como nunca se ha visto en el planeta. La segunda cosa que ocurrió, el día oscuro, 1780. ¿Nadie había nacido en esa fecha? Solamente tenemos los relatos de la historia. Se le llamó el día oscuro. Como a las 10 de la mañana el sol se oscureció completamente. Hay personas que inclusive que dudan de la palabra, que han dicho que eso fue un gran incendio en Canadá. No sé si escucharon ustedes alguna vez el relato. Hay personas que dicen que lo que pasa es que fue un gran incendio en Canadá como nunca, y entonces el humo llenó Norteamérica. Pero yo quiero decirle, aunque esté pero muy nublado, usted puede salir a la calle, usted puede ver algo. No podrá ver tal vez a 50 metros, pero en ese momento el sol estuvo tan oscuro que las gallinas y el ganado, cada quien buscó su propio lugar. Pero cuando está nublado, las gallinas siguen en el gallinero y no buscan dónde dormir. Entonces, no se trataba de esto. Y cuando se puso oscuro, pasó algo. Cuando tocó el tiempo para salir la luna, la vieron roja como sangre. Y dijeron ellos, este es el fin del mundo. Luego, en el año de 1833, vieron lo que se conoce como la caída de las estrellas. Búsquenlo en Google también. Eso ya se cumplió. Por tanto, ¿qué esperamos ahora? La segunda venida del Señor. ¿Vieron cómo las profecías van de la mano? Dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. La segunda venida de Cristo. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hermanos queridos, quiero decirles, lo último que hace falta es esto. ¿Estamos viviendo entonces en qué sello? En el sexto sello. Eso es lo que nos hace falta. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Vimos los 7 sellos, cómo eran, pero ahora veamos cómo es el resultado. Y dice el texto, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Esto es lo que esperamos. Y el último sello, para cerrar la presentación del Señor que le dio a Juan y para nosotros, dice así: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Cuando la Biblia menciona la palabra 7, está hablando de plenitud, está hablando de que está completo, de que todas las verdades están resumidas. Por eso cuando tú miras, por ejemplo, el sábado, el séptimo día es la plenitud de la semana. La Biblia también repite el séptimo sello. También habla de las 7 trompetas, habla de las 7 iglesias. El número 7 lo va repitiendo, es el número perfecto que habla acerca de la plenitud. Pero ahora noten bien más adelante lo que dice el texto. Dice, otro ángel vino, entonces se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Por eso es importante el ministerio de la oración. Porque nosotros oramos, nosotros le pedimos al Señor. La oración, dice, está recibiendo incienso del cielo. Y dice, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. ¿Por qué? Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Qué es lo que había en el santuario que representaba la oración? ¿Recuerdan? Era el altar del incienso. Ese altar del incienso representaba la oración de los santos, porque el incienso sube, el humo cuando el humo sube, esa es la tendencia, ese es el estado
de él. Entonces, cuando una persona ora, está representado por el incienso, por ese humo que sube. Y entonces dice él, vamos a añadirle más incienso, que suban las oraciones. Y el ángel tomó el incensario, ¿vieron qué pasó después? Y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Pregunto, ¿por qué razón el ángel tira el incensario a la tierra en el séptimo sello? ¿Por qué? ¿No hay más oportunidad? ¿No hay más oraciones? Porque el incensario de él representa las oraciones recibidas. El incensario que él tiene en este momento. Él tiene un incensario. El incensario lo tiene él. Pero cuando él lanza el incensario a la tierra, ¿qué va a pasar? No hay más incienso. Y si no hay más incienso, no hay más oraciones recibidas. Hermano, gracias a Dios que los hermanos que oraron aquí y hemos orado al inicio y en este programa ha sido de bendición porque ha sido recibido en el cielo. Triste sería que nos diéramos cuenta que el incensario ya no lo tiene en la mano y que nosotros seguimos orando, pero nuestras oraciones ya no llegan. Pero Dios escucha nuestras oraciones. Al corazón más débil, a la persona más sencilla, al pecador más grande de este planeta, mientras el incensario lo tenga en la mano, tenemos misericordia y acceso a su trono de amor y de gracia. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué abogado, hermanos? Mire, cuando nosotros faltamos al Señor, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos apartamos del camino y vamos a Él arrepentidos viendo la cruz de Cristo, dice Él, tenemos un abogado. Y quiero terminar con este texto que me llama mucho la atención. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Miren, la presencia visible de Jesús no será nada oculto. Por tanto, dice, seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Le veremos tal como Él es. Qué maravilloso va a ser ese día cuando Cristo venga por segunda vez. Verlo tal como Él es. Y ver esa gloria, seremos transformados. Y recapitulando, ¿en qué sello estamos? Estamos ya en el sexto, ¿verdad? Ya estamos terminando el capítulo prácticamente de la historia de este mundo. Entonces es tiempo, de acuerdo a la revelación de la palabra, que hagamos nuestros propios preparativos. Dios nos ama a todos. Dios quiere que nos encontremos en su reino de gloria con Él. Mientras tú y yo vivamos momentos duros en este planeta, no te olvides de dos elementos importantes. No te olvides de la meditación y el estudio de la Biblia. No te olvides de eso. Podemos saber todos los sellos y todo su significado sin relación con Dios, pero la relación con Cristo es lo determinante. Número 2, mantén un momento de oración en tu vida. Dedica tiempo para ver el amor de Cristo en tu corazón. Si el amor de Jesús llena y florece en tu vida, entonces sentirás que obedecer a Jesús es un gozo, es un placer y no es una carga para satisfacer a un amo que quiere darnos un latigazo cuando nos equivocamos. Dios de amor, que presentó estos sellos y por eso representó al Cordero de Dios, porque representa su sangre y su única garantía para la salvación. Yo quiero preguntar, ¿cuántos quisiéramos ser parte de los redimidos en ese tiempo cuando Cristo venga por segunda vez en gloria? ¿Cuánto nos gustaría, hermano? Amén. Que podamos llevar este mensaje en palabras sencillas a un amigo o una amiga. Que podamos decirle, mira, ¿sabes qué? Yo probé eso y me funcionó en mi vida. Mira, solamente que tú le digas a cualquiera. No necesitas predicar como lo hizo Juan o como lo hizo Pablo. Sencillo. Te quiero decir que encontré una fórmula en mi vida espiritual y encontré que Cristo, mi Salvador, me perdona, me da paz a mi vida y he podido encontrarlo a Él. Si tú le dices eso tan pequeño, será grande en el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a sembrar semillas
y no árboles. No pensemos que las personas tendrán que ser como nosotros. Sembremos la semilla como buenos sembradores y Dios bendecirá su obra en esta hora. Vamos entonces a darle gracias al Señor y vamos a cantar entonces nuestro último himno y vamos a orar si este es nuestro deseo. ¿Cuántos quisieran hacerlo poniéndose de pie y orar al nombre del Señor? Himno 293. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Por mucho tiempo hemos escuchado de la venida de nuestro gran Rey, y muchos son los que han descansado en esta bendita esperanza también. Pero hoy podemos ver las señales que muestran que Cristo muy pronto vendrá, y entonces diremos con gran emoción: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. En las nubes vendrá, con gran poder y gloria, en las nubes vendrá, nos dará la victoria. Los muertos en Cristo serán levantados y juntos iremos con Él al hogar. En las nubes vendrá, con gran poder y gloria, en las nubes vendrá, nos dará la victoria y nos llevará a la gloriosa ciudad, donde allí reinaremos y le alabaremos por la eternidad.